Miren, nos están saludando, vale. Hola, Hola, hola. bebé. Hola, mira, Hola, llegó bebé. el Hola. snack. Vengo con el Llegó el snack. snack, mira. Nah, huevona. Coño, gracias. Pues una Pom, po, vainita, pom, pues. po, pom, po, pom, po, pom, po, pom, po, pom, po, Para para, pa, el pa. chulo, ¿cómo está de ganado, muchacho, está de ganado. ¿Has ganado? Del Mire, pequeño mire, snack. mire cómo me consiente el concertino, ¿eh? Coño, vale. Tiene así. Pero quítale para escucharla por ahí, para escucharla ahí un rato. Ya. Tú. Hola, Cuéntame. tú. ¿Cómo está la vaina? Bien, pero no importa, weón. ¿Cómo está la vaina, chamo? Oye, de pinga, marico. Aquí alimentando al muchacho que está desganado, vale. No, vale. Coño, vale, pero lo tienes abandonado. Así tampoco, chamo. Así como, Tienes que darle un poquito de amor. así como desganado. ¿Verdad? Yo le doy amor, weón. Yo le doy amor, pues no se deja. Ah, Coño, Carlos, y entonces, chamo. No. Ese tipo de amor no. Déjate querer. mira, Una pregunta. ¿Esa melena de José Luis no te recuerda a otro clarinetista en la Sinfónica? Coño, terriblemente, weón. Lo iba a comentar ahorita. Lo iba a comentar ahorita. Verga, chamo. Lo que pasa es que estaba esperando que alguien más lo hiciera, pero yo, coño, algo así como que, mire, caballero, usted sabe que le pregunto algo, ¿esto va con swing o sin swing? Uno. Oh, bebé. Tú hazte el dulce, Mi amor. ¿oíste? Tú hazte el dulce. Mira, perdón que los interrumpa, pero ¿cómo van a hacerlo? Tienen que dejar comer, weón. coño, hasta nah, No huevo. apague la cámara para que eso quede, para que eso quede registrado. Mira, ya la apagó, ya la Mira, ya la apagó. apagó. Mira, marico, se fue el audio, weón. Sí. Sí. Buen provecho, marico, tranquilo. come tranquilo, no le pare bola. Mira, vamos a empezar. Mira. Chao, chao. Mira, Sael, saluda. Mira, aquí está, mira. Hola, ¿cómo papi, ¿cómo estás? Hola, tú, papi. Mira, Sael, saluda, ya va, que no está oyendo. Ajá, saluda. Dale, Hola. ¿sabes? No te dé pena. Imagínate que es una videollamada. Ya está. No, ahora le dio pena. Ah, Mira, Bueno. no te dé pena cuando te estemos preguntando. Te vamos a hacer toda la conversación en puras preguntas personales íntimas. No te vayas a sentir incómodo. No hay problema, no hay problema. en Puedo sacar la al muñeca desnudo. inflable y mostrarla. Puedo sacar la muñeca inflable y mostrarla. Coño. Tranquilo, Yu, que tú no eres el Puma. Ruperta. Bueno, vamos pues. Aquí Héctor Mendoza. Por aquí, José Luis Aguirre. Por aquí, Carlos Laguna. Por aquí en Yu Peña Orama. Eso, mira, en tu honor, hoy preparé, porque en You, para los que no los han seguido, hace análisis de poemas. Entonces, en tu honor, hoy preparé. Increíble. No, sí, buenísimo. Preparé un poema de nuestro querido Andrés Eloy Blanco, pero este poema tiene una anécdota. Andrés Eloy Blanco estaba en el Congreso cuando se hizo la Constituyente, hacia los años 60, si mal no recuerdo. Y Pedro Cruz Bajares era otro constituyente, digamos, de color no blanco, para no caer en polémicas actuales, y no le quería dar la palabra. Y entonces cuando finalmente le dieron la palabra a Andrés Eloy Blanco, él le dijo estas palabras, y le dijo así: te pedí la palabrita y me diste tus negrares. Te espero en la bajadita cuando en la cruz bajares. Llévatelo. Llévatelo. Está bueno. Carlos no se ríe porque está atragantado. Es que con la boca llena no se habla, Carlos le enseñó a su mamá bien.
Así es. En Yusael Peña Oramas. Toda una vida de músico. Bueno, yo creo que es la persona que conozco con más títulos en la historia. Tienes maestrías, tienes licenciaturas, tienes doctorado, tienes de todo. Te admiro mucho. Nos conocemos también desde hace muchos años. Desde que yo, de atrás, desde que yo era mala conducta. Ah, pero es que dejaste de ser mala conducta. No creo. Para el círculo social actual de Héctor, sí. Claro. Ah, ok. Sí, sí. Yo Está hice bien, borrón y perdón, cuenta perdón. nueva. Así es. Oye, qué bueno, vale. Pero aquí no. Ese es el detalle. Ay, bueno, director por muchísimos años de la Orquesta Juvenil, director también de la Orquesta Sinfónica, director no solo musical, sino director general de la Escuela de Música Federico Villena. Cuéntanos en qué andas ahorita, Anju. Bueno, muchachos, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Chamo, me falta el doctorado todavía. Te falta el doctorado. Todavía no. Ese no lo Eso me tengo. trae un recuerdo de una vez que hicimos un concierto y tú estabas, te debes recordar, y tú pusiste en tu currículum maestro en Yupeña y la presentadora dijo, pero maestro no tiene peso. Y te dijo, aquí está el profesor en Yupeña. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de esa, me acuerdo. La verdad. Bueno, no, mira, ahorita, bueno, sigo como director de la Orquesta Sinfónica de Aragua, director musical, aparte soy parte de la directiva de la orquesta, como director de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil Santos Michelena, que es la orquesta que agrupa a los músicos del eje centro-norte del estado, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 6, 7 municipios del norte y del centro del estado de Aragua. Y bueno, en la actualidad estoy como coordinador del programa de formación musical de la orquesta, de la Escuela Técnica de Arte Federico Villena, ¿no? Desde el año 2019, desde el año pasado, la Escuela de Música pasó a ser Escuela de Arte, Escuela Técnica, perdón, de Arte en la mención música. Entonces, bueno, un poco ha sido parte de un proyecto que yo presenté hace muchos años en el ministerio, por fin se concretó, y bueno, estamos dando esos primeros o esos pininos en este nuevo rumbo de estar formando técnicos medios en arte, cosa que aquí en el estado lo estábamos esperando hace muchísimo tiempo. Sí, era necesario. Recuerdo que habían impulsos también de conectar la Sinfónica con el Juden, después era con la UCB, después, pero creo que ninguno de esos proyectos terminó de cuajar. Ninguno cuajó. Actualmente hay bueno, comenzó también el año pasado, al paralelo a que comenzó el proyecto de la Escuela Técnica, por fin hubo como un primer intento de concreción de la UNEARTES aquí en el estado de Aragua, ¿no? Entonces, bueno, la UNEARTES comenzó a trabajar también desde octubre del año pasado. También ha sido un poquitico complicado para ellos el tema de que, bueno, no hay suficientes docentes, no hay las sedes adecuadas, pero bueno, lo importante es que se abrió ese compás, pues, y que la UNEARTES está ya haciendo eso, también poniendo esos pininos, ojalá prospere, porque hace falta tener una sede de la universidad aquí en el estado. Claro, Indiscutiblemente. importante. Sí, yo una pregunta. En la Escuela Federico Villena actualmente se ha renovado el pensum, se ha tocado esos aspectos, sigue todavía el mismo pensum. ¿Cómo se ha evaluado eso? Bueno, en los últimos años, desde que yo he estado trabajando en el área directiva de la Escuela de Música, yo fui director desde el 2009 hasta el 2017, y ahora con este nuevo proyecto, bueno, se han ido haciendo cambios, digamos, desde el 2009, unos cambios pequeños,
sobre todo, pero fundamentales, sobre todo, no tanto en el área de la estructura del pensum como tal, sino en la parte de los contenidos programáticos. Recuerda que estamos hablando de unos programas que desde el año 1954 no eran revisados. O sea, estamos hablando de más de medio siglo de unos programas que además muchos de ellos fueron hechos por gente que ni siquiera eran músicos, ¿no? Sí. Sino que tomaron un libro de música y agarraron el índice y las listas que aparecían en el índice era lo que colocaban como contenido, ¿no? Exacto. Sobre todo en las asignaturas teóricas. Ya el tema de los instrumentos ya es diferente, pero en las asignaturas teóricas, muchas asignaturas se manejaron de esa manera en los años 50, ¿no? Entonces, bueno, fuimos haciendo ese trabajo sobre todo de adaptar asignaturas, bueno, evidentemente las básicas, teoría y solfeo, ¿no? Para adaptar un poquitico a los nuevos tiempos y a una estrategia que pudiera ser incluso hasta más rápida y más efectiva para aprender a leer, ¿no? Que es, siempre es el punto de quiebre de muchos músicos, el tema de la lectura. Esta mañana casualmente estaba dando una clase y comentaba que el analfabetismo funcional no existe solamente a nivel de literatura, o sea, a nivel de música existe el analfabetismo musical, o sea, el analfabetismo funcional. Yo O sea, puedo el saber dónde va analfabetismo funcional para la gente, no quiero decir ninguna región, pues no me quiero meter en lío. Es mejor. Mira, iba a decirle, mejor no dije nada. para la gente y pones punto suspensivo y listo. Tú le pones el sitio. Es esa misma gente que dice, la música se siente, no se estudia. Exactamente. Qué fuerte, profesor. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Ay. Oye, Enju, de verdad qué honor tenerte aquí. No, vale, el honor es mío. Ya tenemos 2 años y medio más o menos desde la última vez que nos vimos, aproximadamente, que es mi tiempo acá en Perú. Y bueno, el maestro Enju Peña fue mi mentor y mi primer maestro de dirección, bueno, a quien siempre le estoy agradecido por todo el conocimiento y la paciencia que nos ha tenido. Además que Enju, para que no lo sepa, Enju es una biblioteca musical. Enju tiene muchísimo conocimiento de todo lo que es historia, análisis. Bueno, tienes una maestría de la Universidad Simón Bolívar y no en vano la tienes. De verdad que... Oramas. Exactamente. De verdad, Yu, qué bueno saberte aquí. Te quería comentar justamente que mañana grabo La Fuga con Pájara Pinta de Aldemaro Romero. Wow. Excelente. Con la Orquesta Sinfónica Roland McPhee, que es la orquesta migrante. Probablemente que Enju es uno de las pocas personas sobre la faz de la tierra que sabía que Aldemaro Romero tenía una hora diferente que no era La Fuga con Pajarillo y el Caterí. Exactamente. Bueno, te cuento que a mí me gusta más La Fuga con Pajarapinta que La Fuga con Pajarillo. A mí también. Bien interesante y bien complicada además técnicamente. Es compleja, sí. Es compleja técnicamente para los músicos y además la complejidad a nivel musical es mucho más interesante que lo que propone La Fuga con Pajarillo, que es muy buena además. Pero La Fuga con Pajarapinta tiene una complejidad adicional que la hace bien interesante. Sí. Y cómo va justamente desarrollándose el área de la fuga. Y te tocó este tema del asunto de la dirección, Enju, porque o sea, yo diría que en el Estado uno de los máximos exponentes es la dirección orquestal, ¿ok? Y no sé, dentro de estas nuevas técnicas y ahora que perteneces a este comité dentro de la escuela de Federico, trabajas dentro del seno del sistema de orquesta, ¿has pensado
dentro del programa de formación, poder desarrollar la cátedra, porque pienso que es importante, súper importante la formación de directores para las generaciones de relevo. Y bueno, pienso que en mejores manos no pueden estar. Mira, bueno, primero que nada, gracias. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes porque, bueno, conozco muy bien de toda la trayectoria que ustedes tienen como músicos, como docentes también, como directores. Y bueno, excelente el poder compartir esta charla aquí con ustedes, esta tertulia musical. Mira, el tema de la escuela de dirección orquestal es algo que yo he estado intentando hacer. Bueno, ustedes son testigos de eso porque llegamos a trabajar en varias oportunidades juntos desde hace muchos años, ¿no? Bueno, no ha sido posible concretar una escuela como tal de dirección orquestal, pero sí definitivamente uno de mis objetivos de repente desde esta nueva plataforma en la Escuela Técnica Federico Villena, de repente de poder crear una nueva escuela de dirección orquestal, porque efectivamente hace falta, por un lado hace falta una generación de relevo, ¿no? Y por otro lado, tomando en cuenta que la música, la dirección orquestal la podemos asumir como una de los elementos fundamentales de la ejecución musical. Bueno, tenemos grandes escuelas de todos los instrumentos, pero nos hace falta aún una gran escuela de dirección orquestal, al menos en el estado de Aragua. Evidentemente, en Caracas tenemos grandes maestros que están haciendo un trabajo fenomenal. El maestro Gregory, ¿no? Que están haciendo un excelente trabajo y bueno, y ahí estamos viendo los resultados. Hace poco Gladys Marley, que se ganó el premio allá en París. Y bueno, todos tenemos el mundo plagado de grandes directores haciendo excelentes trabajos, incluyéndolos a ustedes, por supuesto. Y el estado de Aragua ha quedado sí un poquitico a la saga en este sentido porque no se ha podido concretar una escuela de dirección y efectivamente es uno de mis objetivos a través de esta nueva plataforma de la Escuela Técnica de Arte Federico Villena, poder lograr concretar una escuela de dirección que pueda llevar a los muchachos a un nivel, como lo digo yo, de repente, buscando las palabras más adecuadas, ¿no? Pero no solamente enseñar a los muchachos a mover las manos, ¿no? O a verse bonitos en un espejo, como Karajan o como dirige Rattle o como dirige Gustavo Dudamel, sino que de repente podamos lograr el punto Que podamos ser Barenboim. de que los muchachos puedan entender en realidad lo que están haciendo, ¿no? Que puedan ser más como Barenboim. Exacto. Exacto. Siempre que podamos entender qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo el movimiento que estamos haciendo, porque más allá de yo verme bonito en un espejo o no verme bonito o mover las manos o sea, hay una técnica, por supuesto, que debemos respetar y que debemos seguir, pero más allá de eso debemos saber y entender qué es lo que estamos dirigiendo, ¿no? No es solamente pegarnos con un disco y entonces ver cómo sigo yo el disco, porque entonces cuando me pare enfrente de la orquesta es cuando la voy a pasar negra, ¿no? Porque entonces la orquesta no me va a hacer lo que me hace el disco. No me responde de repente mi orquesta no me va a responder como me responde el disco de la Filarmónica de Berlín, ¿no? Entonces ahí es donde se nos presentan los problemas. Pero la cuerda no está afinada igualito. Pero son las mismas dos flautas, no es el color. ¿Qué pasa aquí? Ya, indiscutiblemente esa es creo que tú fuiste una de las primeras voces que escuché yo impulsando eso de que, porque sí escuché varias veces fuertes declaraciones de nuevo aquí en este podcast, escuché varias veces decir a grandes músicos, no, ese nada más se tiene que poner ahí, eso no necesita una gran formación, una gran escuela, eso nada más ponerse ahí, dale, móntate ahí. Y creo Mueve que... las manos y repite hasta que y salga. dale, que eso va a salir, y entonces te ponían 80 profesores ahí.
Bueno, creo que fuiste tú una de las primeras voces que escuché tratando de decir, hay que estudiar, hay que tener un poco más allá de, de simplemente saber mover la mano. Pero creo que sí ha mejorado. No sé cómo está la situación en Aragua, por lo que me estás diciendo, pues sigues siendo tú uno de los pioneros en este tema allí. Sí, bueno, en Aragua sigue estando complicada la situación. En el país no, en el país no. O sea, cuando digo en el país me refiero a Caracas. En Caracas no, ¿no? En Caracas sí se está haciendo un trabajo muy interesante. Sí, Se están formando muy buenos directores, pero en el interior poco. O sea, los que han despegado así que son del interior, cuando revisamos la hoja de estudios nos damos cuenta que están formados en Caracas, ¿no? O sea, Claro. entonces, aquí sí no quiero mencionar ningún estado para no resultar, Suspensivo, ¿no? De repente con algo. mira, Exacto. Punto yo, suspensivo y colocamos el estado que se nos ocurra. y este, de, ya que, bueno, obviamente tenemos instituciones hermanadas, ¿no? Y obviamente tenemos la casa de donde muchos venimos, que es el sistema de orquestas. Tú como eje central y voz principal de la dirección en el Estado, ¿no creerás posible que se pueda hacer o sea, no es que nos manden los maestros para Maracay o para Aragua, porque maestros hay. El asunto es el contenido del programa, porque está el programa de formación académica justamente donde está el maestro Gregory Carreño, a quien, bueno, respeto y admiro muchísimo, con quien estuve estudiando hasta antes de venirme para acá. Está la maestra Franca Verhagen, bueno, actualmente no se encuentra en el país, pero ella fue pieza fundamental en la formación de este programa para directores. Está la maestra Turpaca muchachos. Maru Rivas, que aún está en Venezuela, y ellos son parte de este equipo que, mira, pienso que sería valiosísimo para poder darle empuje a obviamente, a lo que siempre hemos querido en el Estado, que es justamente crear la cátedra de dirección que encamine a estos muchachos que puedan resolver el, ante no solo una orquesta, sino también un grupo de cámara, porque puedes, puedes tener un ensamble de violonchelos y tienes un líder que sabe de articulación, que sabe de armonía, que sabe de contrapunto, que sabe cómo llevar las voces y cómo trabajar una obra. No, y el tema que es fundamental en esa parte que yo considero que es básica, pero que no todo el que se para al frente de una orquesta lo conoce, sino que lo tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque te pongo mi ejemplo, yo soy oboísta, ¿no? Entonces, la primera vez que me paré al frente de una orquesta, yo no sabía darle una indicación a un violinista, a un contrabajista, a un flautista o a un trompetista, ¿no? Entonces, hay puntos de inflexión importantes por esa parte que es, digamos, lo más básico de lo básico. No tienes que agarrar un violín y tocar una sonata, pero tienes que conocer la técnica del instrumento, tienes que saber cómo dar una indicación y cómo decirle al músico, porque de repente estás trabajando con una orquesta infantil, pero si estás trabajando con una orquesta juvenil, incluso una orquesta juvenil nivel B, ya tienes que saber hablar en unos términos en que los muchachos sepan que de verdad le estás dando indicaciones y no estás ahí nada más que para ocuparles el tiempo, ¿no? Eso por la parte básica de lo más básico. De No, ahí, y el también tema del análisis y del conocimiento de la partitura, bueno, que ya es un poco entrar más en Honduras. básico, hablando de lo que decías, también es importante que cuando tú conoces esos temas, te permite a ti planificar de una manera más eficiente un ensayo. Porque entonces si tú tienes un ensayo que son, no sé, 2 horas al día por 5 días a la semana y estás trabajando una obra que no sale algo y tú eres capaz, cuando tú no tienes ese conocimiento, generalmente tú eres capaz de decir algo está mal, tú eres capaz de decir hay algo que no está saliendo bien, pero como no tienes los conocimientos, no puedes identificar realmente el problema y entonces esa planificación no existe porque tú no puedes decir, por ejemplo, qué sé yo, la chacona en mi menor,
orquestada por Chávez, tiene algunas cosas que hay que tocar eficientemente para poder escuchar el acorde bien en la parte del tutti. Y entonces, si tú no sabes eficientemente qué está pasando, tú puedes identificar que algo está pasando. Entonces, caemos en el repite, repite, repite y pite y pite. Para que el director averigüe dónde está el error, ¿no? Exactamente. Para que, Para que no, deduzca dónde está el error. tú te ríes, pero es que es verdad. Es verdad, O sea, sí. hemos estado frente a directores que repiten y repiten y repiten porque no saben dónde está el error. Están tratando de averiguar dónde cipote está metido el error, ¿no? Así como que, mira, pero debajo de la tril, ¿por qué repite? ¿Por qué repite? El comentario general. El comentario general. Y como los músicos no somos muy crueles, entonces, bueno, como que Sí. el famoso da capo. Y entonces tú dices, pero Sí. ya va, pero es que el error era en el compás 565, no, vamos da capo. Ay, ya va. Exacto. Bueno, que eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, disculpa que te interrumpa, José Luis, con que el maestro en You 5 minutos antes de salir. Bueno, muchachos, pero eso es maldad ya. No, pero Esto es maldad pura ya. Claro, lo sabemos, lo sabemos. es que hay dos cosas ahí. Justamente eso es lo que iba a decir, Carlos. O sea, cuando ya faltan 4 minutos, no, ya no vamos ahí ya. Hay dos cosas. Tú me vas a Ahí hay decir que el dos maestro cosas. Gregory no te enseñó eso, Carlos. El maestro Gregory no te enseñó eso No, también. él El maestro dijo, Gregory estaba como, mijo, tienes que decir da capo. 4 minutos, 30 segundos, mijo, da capo. para el maestro Gregory que tú le digas, maestro, el ensayo ya va a terminar, eso es un insulto. Él va, te dice, ok, salías a las 12, bueno, estamos aquí hasta las 4. O sea, para él dice, el almuerzo no existe, eso es algo mental. Esa es la filosofía del maestro Gregory. Mira, yo te voy a dar una cosa aquí ahorita que estamos hablando de dirección, una cosa que yo he tenido que aprender aquí y lo que pasa es que la gran diferencia cultural entre nuestro país y otros países siempre es un choque para todos. Yo una cosa que tuve que aprender aquí es el manejo al tiempo efectivo. Y es en el que tú tienes y te dicen a ti, tienes 45 minutos y hermano, son 45 minutos hora suiza. Y entonces ese manejo en tiempo efectivo, de hecho, como profesor, como director, como lo que sea, yo tengo que presentar aquí y qué voy a hacer yo con ese tiempo. Y eso es una cosa que yo no tenía en mí. Y es una cosa que le recomiendo a cualquiera que esté haciendo dirección. Si tú tienes 2 horas de ensayo, tú tienes que ponerte metas específicas, claras y concisas para poder hacer un ensayo efectivo. Cuando tú digas que el lunes tú vas a hacer que las flautas afinen, eso obviamente vamos a saber que va a tardar un poco de meses, pero tú vas a tratarlo el lunes. O sea, tienes solamente 5 días para montar la obra, pero... O sea, hay cosas, no, y esto también es verdad, hay cosas a las que tú tienes que estar dispuesto a renunciar para hacer una obra. Qué sé yo, voy a hacer, no sé, la caballería de Guillermo Tell y yo tengo que renunciar, si yo quiero que esa obra esté lista en 2 semanas, yo tengo que renunciar a que la primera nota de los cornos salga bien. Yo tengo que renunciar a eso porque no va a salir en 2 semanas. Entonces hay cosas que tienes que saber que sí van a salir y en cuánto tiempo van a salir y tienes que planificarte, aquí le dicen ahead. You have to plan ahead. Tienes que planificarte antes de tiempo. O sea, tú no puedes llegar allí, y esto yo lo hice muchísimas veces, llegar allí con un montón de cosas por hacer. Voy a hacer Quinta de Beethoven. No jodas, cientos de cosas en tu cabeza para que salga bien. Y empiezas a lanzar y lanzar y lanzar y lápiz y papel, dale. Y de repente terminan las 2 horas de ensayo, termina una semana, termina otra semana y tienes todavía una lista de cosas por hacer que no has llegado. Entonces eso también es una cosa que podemos, como directores o como personas que pues tenemos a cargo otras personas, planificar el tiempo. Claro, es que parte de lo que es lo que debería ser el estudio el estudio de la dirección de orquesta, parte también por el tema de, como tú dices, de lo que es planificar, de lo que es hacer tal cual como si estuviéramos hablando de un tema de docencia de aula,
hacer el diagnóstico de la orquesta con la que vas a trabajar, o de la orquesta, el coro, el grupo de cámara o lo que sea, con el que vas a trabajar para que tú puedas entonces hacer tu planificación con base en la agrupación con la que tú estás trabajando, con base en las condiciones de la agrupación con la que estás trabajando. Me imagino un poco cómo puede ser el trabajo, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, donde de repente hay orquestas en los colleges, hay orquestas en las universidades, pero sabemos que son orquestas no solamente amateurs, sino que son orquestas de gente que su interés último no es la música, o sea, son chamos que están estudiando otra cosa y en su tiempo libre, bueno, agarran una flauta y la tratan de soplar como pueden, ¿no? Aquí es muy Entonces, tradicional, eso que está diciendo es muy tradicional, que es aquí el major, que es como decir para nosotros la licenciatura, y el minor. Y el minor es como para decir exacto, el técnico medio, ¿no? Pero aquí, ok, tú puedes, aquí en Venezuela, tú eres el técnico medio en clarinete y licenciado en clarinete. Aquí, literalmente, tú puedes ser minor en piano y major en enfermería. Este, exacto. entonces la gente tiene que manejar el tiempo, Claro. es diferente. Claro, entonces ahí es cuando tú llegas a enfrentarte a una orquesta y tú lo primero que tienes que hacer es hacer el diagnóstico de qué orquesta y con qué músicos cuentas, qué nivel tienes, para entonces tomar esas decisiones de las que estabas hablando hace un momento, ¿no? Porque al final siempre hay que tomar decisiones de decir, en dónde me voy a enfocar, de qué me voy a olvidar, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, bueno, que es un caso típico, el caso de los cornos en Guillermo Tell, que tú veas que tienes una fila de cornos que no está muy bien consolidada, olvídate de que ese ataque vaya a salir, no te Yo, enfrasques hora y media en el ataque de los cornos porque lo vas a hacer repetir 500 veces, les va a salir claro, una vez y yo el te diría, ensayo no va a ser efectivo, ¿no? yo te diría, yo lo llamaría Y decisiones no, y tienes que preventivas. tener en cuenta que la percusión te va a Exacto, estar jodiendo la hora. por lo menos. A la hora, yo creo que Héctor está exagerando con el tiempo. Sí, Ay, Sí, pero es cierto, pues el tema de la planificación es fundamental. Hay que saber planificarse y hay que saber cómo trabajar. Y el tema del tiempo efectivo, por ejemplo, aquí, sobre todo aquí en el estado de Aragua, nos pasa mucho que, bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando yo comencé a trabajar con el sistema, bueno, los ensayos eran de 5 a 8 y media de la noche y sí, trabajábamos con cierta holgura y de pronto los ensayos se empezaron a reducir y se empezaron a subir de hora y resulta que ahora tenemos ensayos que son de 2 y media a 4 de la tarde. Y entonces tú dices, wow, lo que de pronto yo podía hacerte en 3 horas y media de ensayo, porque eran 3 horas y media, sí, lo tengo que hacer en 1 hora y media en la que se me van los primeros 15 minutos esperando que los muchachos terminen de llegar y y terminen de saludarse. afinar y todo el cuento, ¿no? O sea, me está quedando 1 hora y cuarto, 1 hora y 10 minutos de trabajo efectivo para un concierto que tengo que hacer dentro de 3 semanas o dentro de un mes. Entonces ahí es donde yo tengo que ponerme los pantalones y decir, bueno, de verdad tengo que planificar, tengo que ver qué hago para hacer un concierto Por con ejemplo, el mayor nivel posible con estas condiciones, ¿no? una cosa que yo nunca vi en todos estos repertorios que se hicieron, es que se tenía bueno, cuando se tenía un staff de profesores ayudando en las distintas filas, pero nunca se hacía una reunión previa donde se decía, mira, esto es lo que se va a Yo trabajar. necesito que se trabaje esto, sí, es verdad. Eso, nunca se hizo una reunión previa, yo nunca vi eso, jamás. Siempre era como que estaba sobreentendido que eso se hacía así en el sistema. Era como una leyenda. como suponer. Sabes que no se ha Sí, logrado todavía, ¿no? No, es Ah, que, coño. claro, Sabes es que que no se ha logrado todavía. no hay 2/5 de Sí, todos en iguales, pero se suponía que en el sistema todos se hacía igualito. sí, Y nunca se hizo esa reunión como que, bueno, mira, el director musical quiere este sonido y entonces el que está en cargo de los violines dice, ese sonido se logra así y yo me voy a encargar de esa parte. O sea, nunca se hizo eso, nunca se hizo eso, era como no, una no leyenda. se hizo. De pronto hay casos Claro, puntuales de algunos maestros con los que se puede hablar, ¿no? Y tú puedes darle indicaciones, mira,
bueno, me permitiré decir un nombre ahorita, Himat Yahur. O sea, yo me Claro. permito hablar con Himat y decirle, mira, Himat, ven acá, yo necesito que los primeros violines me hagan esto así, así. Yurubí Guerrero también lo hace. Nos sentamos, necesito que los primeros y los segundos me hagan esto, me hagan este golpe de arco de esta manera, necesito este color, y entonces ellos, que son los especialistas, que son los maestros, Claro. saben cuál es el recurso didáctico para lograrlo. Ahora, lograr ese tipo de uniones con el resto de los músicos es terriblemente difícil. Lo que pasa es que también Terriblemente difícil. le quitas el tiempo de café. Entre otras cosas, exactamente. Y ese es intocable. Y eso es intocable, eso es intocable. No, Mira, intocable. esta conversación, bueno, salió de la nada. La razón por la que te habíamos invitado en You es que habíamos hablado sobre las nuevas formas de educación. Y ya yo estaba diciendo que me estafaste. Sí, yo me imaginé. Pero Lo que pasa es bueno, que ni modo. no quería cortar la cosa porque estaba interesante. Y me gustaría de repente que si lo podemos, si nos da tiempo, tal vez tengamos que tener otro programa, pero tal vez si nos da tiempo lo podamos desglosar en tres categorías, ¿no? De lo que es la educación. La primera creo que es el contenido. ¿Cuál es el contenido que debemos dar? ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, tú mismo decías que estás trabajando ahorita en revisar el contenido de la escuela que tiene 60, 50 años de haber sido tocado, que tiene la edad de Mambo, y Epa, y revisar los métodos de entrega. Esa sería mi segunda parte de la división. ¿Cómo podemos hacer llegar ese contenido? Y por último, ¿cómo afecta eso en un futuro a los empleos? Porque es algo que creo que desde el punto de vista de la educación musical, creo que otros tipos de educaciones están bastante enfocados en qué va a hacer esa persona cuando termine, cómo va a vivir, qué beneficios le va a dar, pero la música siempre es como, ya la satisfacción es llegar. Y muchas veces no tiene ese último paso. Entonces, sí, ¿qué te parece si comenzamos con el contenido? ¿Qué es eso nuevo en el contenido que podemos comenzar? Mira, de repente no es tanto agregar algo nuevo al contenido, sino revisar el contenido que tenemos y adaptarlo un poquitico a las nuevas realidades, ¿no? Porque, bueno, hay casos de casos. Yo siempre he dicho, yo no sé si ustedes recuerdan, que yo siempre he dicho que el libro de solfeo de los solfeos hay que quemarlo, hay que hacer una hoguera y hay que desaparecerlo. Lo mismo un poquitico me pasa con el tema de la teoría de la música de Dan Hauser, que bueno, que es un libro, claro, es un libro de cabecera y todos nos formamos con Dan Hauser y bueno, ahí están los fundamentos de la música y todo esto, pero estamos ante una realidad, no sé, de 100, 200 años después, yo no sé cuándo, hace cuántos Dan Hauser escribió ese tratado, pero estamos en una realidad en la que necesitamos, primero que nada, no solo, ¿sabes? Llenarnos la cabeza de contenidos que no vamos a saber luego cómo ejecutarlos o cómo ponerlos en práctica o cómo entenderlos. Esta mañana casualmente estaba hablando con unos estudiantes y ellos me dicen, les mandaron a hacer un glosario y entonces era un glosario de fundamentos de armonía, acordes y todo esto. 1872 en You, disculpe. 1872, gracias por el dato, no sabía. Y los muchachos, ajá, entonces yo le pregunto, ajá, pero dime qué es un acorde. Bueno, no, tú sabes, una superposición de terceras y tal. Ajá, pero, o sea, ¿cómo tú me explicarías de una manera práctica? O sea, aquí está, te doy el 4, explícame de una manera práctica Exacto. cómo sería un acorde, ¿no? Entonces, los muchachos se vuelven un 8 o de preguntarles, ajá, ¿cuál es la estructura de una escala diatónica? Y entonces que ellos no conozcan ni siquiera el nombre de la palabra diatónico, ¿no? Y de dónde viene y por qué. Entonces, un poquitico el tema que me ha preocupado un poquitico últimamente es, yo se lo comento mucho a los muchachos de la orquesta, que nosotros vemos a la música, y nosotros siendo músicos, vemos a la música como un ente abstracto
completamente ajeno a nosotros, ¿no? Un poco lo mismo que pasa con la matemática. La gente ve a la matemática como un ente abstracto que nosotros no lo manejamos, sino que simplemente lo tenemos que aprender porque si no, no me gradúo, ¿no? Bueno, fíjate, yo, disculpa que te interrumpa. Lo que Ajá. estás diciendo es súper interesante. Porque te estás diciendo que la música se tiene que llevar, se tiene que entender lo más fácil posible, ¿sí? Así como la matemática. Y esto tal vez es un error en la educación, en la escuela, desde los nichos, desde la escuela. Y fíjate que yo siempre he hablado con mi mamá, que también es docente, y yo siempre le he dicho que yo no sé por qué la matemática se enseña solamente, que no sé si antes se enseñaba de otra manera, ¿no? Pero yo lo que recuerdo de pequeño es que se enseña la matemática algebraicamente, ¿sí? Y no aritméticamente, que aritméticamente es más digerible, ¿sí? Claro. Y claro, es el homólogo a lo que estás diciendo con respecto a la música, ir a lo más a lo práctico. Exacto, porque el tema es... Buen tema, Manolo, buen tema. El tema es, aquí me voy a fumar una así más o menos de ese estilo, ¿no? Porque el asunto es que podamos entender nosotros o que nuestros muchachos puedan entender que la música o todos estos contenidos teóricos no son simplemente una materia que tengo que pasar para poderme graduar, sino que es el fundamento, la base, lo que yo necesito para yo poder transmitir con mi instrumento lo que el compositor en algún momento quiso decir. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros debemos partir incluso del fundamento físico de la música, que los muchachos entiendan aunque me fume una tipo Manolo, que los muchachos puedan entender desde la ley de la conservación de la energía hasta qué es la onda y de dónde vienen las alturas de los sonidos y todo eso, para que entonces puedan sentir la música como parte integral, porque al final tenemos que sentir la música como parte integral de todos nosotros. Entonces, de esa manera, entonces es como nosotros vamos a lograr captar de verdad que es una redonda, que es una blanca, que es una negra, y porque el sol va en la segunda y no va en el sexto espacio, ¿no? Entonces, por eso digo que no es un tema, no es un tema tanto de los contenidos, sino de las estrategias, ¿no? Fíjate que hay dos cosas que si me permites tocar, ¿no? La primera, creo que lo dijiste al principio, lo voy a decir con otras palabras, y es que la educación de hoy en día necesita ser enfocada en resolver problemas. Y si tú tienes conocimiento que no te está resolviendo un problema, o bien el alumno lo va a desechar inmediatamente después que lo entiende, se lo aprende al caletre, o bien no le va a servir para nada y es un tiempo perdido. Porque es que hoy en día hay tanto que aprender, tanto que saber, que yo creo que una de las principales cosas que debe pasar es que la educación, y creo que ya está pasando, es como un juego de legos, donde el alumno, el estudiante, el educando, tiene que aprender qué es lo que él realmente necesita, porque de repente no todo el mundo necesita armonía, 3 niveles de armonía. De repente, con un nivel básico de armonía ya puedes entender a la profundidad que tú quieres llegar, o de repente, y hay muchas otras cosas así, ¿no? Fíjate, disculpa que te interrumpa, Héctor. Fíjate que el tema de la armonía era el punto que iba a tocar ahora precisamente, porque una de las cosas que yo he sentido de aquel programa del año 54 es el tema precisamente del estudio de la armonía, ¿no? Porque nos enseñan a llenar crucigramas, nos enseñan a llenar una cantidad de crucigramas donde nos ponen un bajo con un cifrado que evidentemente así se tocaba la música del barroco y está muy bien, tenemos que aprenderlo, tenemos que conocerlo, pero más como un tema histórico que como un tema que de verdad nos vaya a resultar beneficioso para lo que nosotros necesitamos. En ese sentido, yo sí hice una propuesta que no... disculpa, sí. No, ¿cuál fue tu propuesta? Que no he logrado todavía concretar.
precisamente más o menos hacia donde tú ibas en tu comentario hace un momento, de reducir de 3 años, de 3 niveles de armonía, reducirlo a 2, pero logrando que el tema del bajo cifrado sea simplemente un punto de conocimiento, o sea, de la historia como un antecedente de la armonía, porque al final el bajo cifrado es un antecedente de la armonía. Entonces, mira, la cuestión es esta, así se tocaba en el barroco, así se hacía, este es el cifrado, debemos llenarlo de esta manera. En realidad, a lo que se hace hoy día, todos sabemos que es llenar un crucigrama. Los numeritos te dicen que tienes que ir para acá, no puedes hacer quintas paralelas, no puedes hacer octavas paralelas, listo, ya. La cuarta contra el bajo y todo el cuento, ¿no? Entonces, dejarlo como una parte básica del contenido y entonces irnos a la parte práctica, a la parte, no lo quisiera llamar funcional para no simplificarlo al extremo, pero sí a la parte práctica de entonces, en lugar de pasarnos 3 años llenando crucigramas, que ya después de los primeros 6 meses, entonces yo te pueda dar melodía y entonces yo te diga, ok, ahora armonízamela y házmele un arreglo para un cuarteto de cuerdas. A partir de ahí, entonces ahí veremos si se están cumpliendo las reglas a la armonía, si se está, no, si de verdad estoy armonizando bien, si de verdad estoy sintiendo la música más allá de llenar el crucigrama, sino que yo tenga la melodía y entonces yo pueda tomar un piano, un cuatro, una guitarra, el instrumento armónico con el que yo me sienta más cómodo y pueda decir, bueno, esto va armonizado de esta manera y entonces lo quiero hacer por un cuarteto de cuerda, bueno, yo conozco, tengo una tablita, digamos, con los registros, ok, con esta tablita de registro yo puedo hacer un arreglo sencillo para un cuarteto de cuerdas basándome en lo que mi oído me dijo que es la armonía, basándome a su vez en, bueno, en las reglas que ya conocemos, ¿no? Entonces, ahí tú puedes reducir de 3 años a 2 y en 2 años ya tú tienes a la gente haciendo arreglos al final del curso. Fíjate que, Bueno. fíjate que algo ahí que estás diciendo es que a través de la historia el mismo concepto cambia de significado. Y la historia nos enseña, o sea, cuando miramos atrás, lo mismo que hace unos años significaba algo, por ponerte un ejemplo, la palabra dictador, hoy en día, si yo te digo, esta persona es un dictador, que por cierto, seguramente en You está hoy de celebración. Epa, epa. La palabra Me aprovecho dictador. que es solo audio. Ahí va a haber una carita ahí. En You no ha perdido las malas mañas, eso no se No, hace. vale. La palabra dictador, hasta hace no mucho, era simplemente la referencia de una persona que asumía los cargos políticos, civiles y militares de un país en un momento de crisis que viene desde Roma. Y tenemos que recordar que de manera positiva, Bolívar fue el gran dictador. Bolívar fue un dictador. Y luego, inmediatamente luego de Bolívar, cambia el significado de esa palabra y comienza el dictador a ser algo negativo. Obviamente, las razones muy valederas, pero hoy en día miramos atrás y ya la gente ni siquiera quiere decir que Bolívar fue un dictador. Ya ni siquiera quiere decirlo porque está asociado con algo negativo. Lo que quiero decir con esto es que el mismo concepto puede cambiar a través de los ojos con los que se mire. En el caso de la armonía parte de una base física, de una base real que se prueba sobre que el acorde mayor es algo que no se inventó alguien y se sacó de las entrañas, sino que es algo que físicamente se crea. Pero tenemos cientos de maneras distintas de acercarnos a la misma armonía. Si tú ves la armonía de Schoenberg, si ves la armonía de, ¿cómo se llama el ruso? Se me olvidó. Pero estos días estaba viendo un pianista de jazz, Davis, que hablaba de cómo él veía la armonía y era súper interesante. Y yo decía, wow, es casi filosofía. Y el tipo te decía, no, es que lo que es arriba es abajo y la armonía está dividida en 6. 3 arriba, 3 abajo. 3 acordes mayores, 3 acordes mayores abajo y con eso tienes las 12 notas.
y él lo que toca todo es con escalas aumentadas. Y entonces con la escala aumentada tiene 6 notas y son 3 arriba y 3 abajo, y entonces él te las empieza a relacionar con lo que es Dios y la creación y todo eso. Pero más allá de la filosofía que hay detrás de eso, su música va a sonar diferente porque está por un acercamiento diferente. Es la misma música, con los mismos fenómenos, con los mismos leyes físicas. Entonces, ahí lo interesante, y como tú decías ya retomando, es que se le dé como una cucharadita. Ya las quintas paralelas pasaron, hermano. ¿Hace cuánto ya todo el mundo, hace cuántos años las quintas paralelas se están usando? Pregúntale a Debussy. Pregúntale a Ravel, pregúntale a Stravinsky, Exacto. pregúntale a Stravinsky, pana. O sea, ¿cuántas quintas paralelas hizo Stravinsky? Coño, lo hubiera matado Violeta Lara y que en paz descanse. Exacto. Ahí es donde vamos como que ya hay que actualizarnos. Y el problema es que como que la música llega siempre un poquito tarde, siempre está como atrás, siempre está como el muchacho gafo en la escuela, como que la cola es ahí, vale, métete ahí a comprar los pequeños. Ahí es un problema que tenemos con respecto a la educación, que no nos damos cuenta y no queremos darnos cuenta que ya las cosas cambiaron. Y entonces seguimos dándole 5 años de armonía cuando necesitas 3. Y con 3 acordes te hacen un éxito musical. Claro, claro, te hacen una sinfonía. O sea, y el otro tema también con respecto a esto es el asunto de los, ¿sabes? De los teóricos. No es que hoy día no haya teóricos, sino que aquellos tratados que se solían hacer en el pasado, no, o sea, ya yo creo que de Schoenberg para acá, el último gran tratado, hablando de la armonía, el último gran tratado de armonía creo que fue el que escribió Schoenberg. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se escribían los tratados en el pasado? Nunca la música o los tratados, las leyes, perdón, las reglas se construyeron por decreto. O sea, nunca se dijo, a partir de hoy están prohibidas las quintas paralelas. No, es que el tratadista se dio cuenta que fulano, sutano, perencejo y menganejo no hacían quintas paralelas, entonces se escribió el tratado, están prohibidas las quintas paralelas, ¿no? Entonces nos encontramos con el gran rebelde de la historia, que es Beethoven, que dice, maestro, enséñame todas las reglas para yo después romperlas, ¿no? Que fue efectivamente lo que hizo Beethoven. Él rompió toda la cantidad de reglas que Haydn le enseñó. Entonces, bueno, chévere, está bien. Y de ahí O sea, para Beethoven acá, lo que entonces, realmente todo, dijo fue, maestro, ¿y me puedo limpiar usted sabe, con las reglas? con esto. Y dice, pero Beethoven, no puedes decir eso. Bueno, maestro, enséñame todas las reglas para romperlas. Tal cual. Entonces, desde la primera sinfonía el tipo estaba rompiendo reglas, ¿ves? Entonces, a partir de ahí nos empezamos a encontrar con una cantidad de gente que se ha dedicado a seguir rompiendo reglas, y gracias a eso tenemos la música que tenemos hoy día, ¿no? Ahora, Bueno, ¿qué pasa? pero es Después un de estos poco, grandes tratadistas, no ha habido nadie que se atreva a decir, bueno, ok, vamos a hacer un nuevo tratado de cómo se debe hacer o unas reglas generales o unas reglas genéricas, porque a estas alturas estamos de reglas genéricas que al final, si se cumplen o no se cumplen, nadie se muere. Yo creo que reglas y reglas, en general reglas, yo creo que es más como un tema que mira, suena como, qué sé yo, si tú quieres sonar como Miles Davis, debes usar esta progresión con esta manera de tocar y con esta forma de, si tú quieres sonar como Beethoven, mira, hace esto y, o sea, es más como un libro de recetas. Es un asunto estilístico. Al final es un asunto estilístico. Y si tú quieres sonar como tú mismo, bueno, invéntate tú tus reglas, pues. O sea, busca tú tu forma de escribir, busca tú tu forma de hacer combinaciones, porque el otro tema es la orquestación, las combinaciones tímbricas, y entonces, bueno, ya ahí estás creando una forma que es la forma de Héctor Mendoza, pues, y Héctor Mendoza escribe de esta manera, ¿no? Todos comenzamos en algún momento tratando de fijarnos en cómo lo hizo el que es para mí mi modelo a seguir, pero al final de la historia todos terminamos siendo
un Beethoven que dice, ok, este fue mi modelo a seguir, aprendí mucho, compuse mucho como él o arreglé mucho como él. Yo Y no soy quedamos compositor. así. Tal cual. Y quedamos así. Ahora yo me voy a hacer mi propio camino, ¿no? Claro, eso ya lo decía Bach, que él decía que el primer paso para la creación es la imitación. Tú primero imitas Claro. y el segundo paso es la creación. Entonces ya tú, después que creas sobre lo que imitaste, puedes mejorar. Pero creo que es que la historia en general en la vida siempre se ha tratado de alguien que rompió una regla y le fue bien. Porque siempre hay 10 que rompen la regla y les va mal, y hay uno que rompe la regla y le va bien, y después 10 más imitan a ese, y ahí por ahí se va la cosa. Exacto. Pero así ha pasado en todo, así ha pasado en toda la historia. Lo que pasa es que como tú dices, en cuanto a lo que es tratados y armonía y todo esto, sí se han escrito algunos. Aquí hay un tratado que usan casi todas las universidades de armonía, pero está también basado en lo mismo, en el tema del bajo cifrado y en todas estas cuestiones. Y creo que falta eso, falta meter información y reducir el tiempo que se le dedica a algo que ya pasó. Tal cual. Sí. Mira, quería decir algo, faltan 4 minutos nada más. O sea, tú te vienes para decir eso. Mira, mira, Manolo. Mire, caballero, yo le voy a agradecer, ¿sabe? Que Epa. Epa, Mira, bueno, si quieren podemos seguir la conversa y dividimos luego el capítulo en 2. Si quieren, porque está interesante. sí, sí, sí. Ustedes dicen, ustedes son los Plomo. jefes. Dale, pues. Vamos a volver a entrar entonces antes que corte. Dale. Bueno, amigos, el podcast se nos hizo mucho más largo de lo que esperábamos. Lo vamos a dividir en 2 episodios, pero no se preocupen que la semana que viene le traemos la segunda parte de toda esta conversación que estuvo increíblemente buena. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales: Podbean, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Alexa. Nos pueden conseguir en cualquier sitio en formato audio, y en formato video también nos pueden ver en YouTube y en Facebook Video. Los queremos, sigan conectados con nosotros. La canción de esta semana va a ser lanzada al fin de semana, así que solo sigan conectados y van a tener la canción inaugural de las Navidades de tu podcast, tus notas musicales, y se les quiere, vamos a tener que quedar así.